Dios te bendiga, que Dios te restaure, que Dios te fortalezca y que Dios sople vida en tu espíritu. Vengo a compartir una palabra de parte de Dios a tu vida, que está escrito en 1 Timoteo 5, 2:5. Y la palabra dice que hay un solo mediador y un solo Dios entre los hombres, Jesucristo. Jesucristo es el único mediador, Jesucristo es el único que intercede a tu favor. Dice la palabra que en la carta de Juan 2, está escrito y dice que Jesucristo es el único abogado, el que puede abogar por ti, el que puede defenderte. Y todo aquel que conoce la Escritura, conoce y sabe que Cristo murió por los pecadores, Cristo vino por los enfermos, Cristo se derramó por todo aquel que estaba en delito y en pecado. Dice en los libros de Romanos, en la carta de Romanos 3, dice que por tanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Sabemos que cuando el hombre se aleja de Dios, el hombre muere espiritualmente, llega confusión a su vida, el hombre se bloquea. Ya la mente del hombre que se aleja de Dios, el hombre comienza a confundirse, su caminar ya se vuelve ya confusión. Y es un tiempo que ya el hombre que se aparta de Dios, el hombre ya comienza ya a tomar malas decisiones, se equivoca, se confunde. Y su mente llega a ser entenebrecida por las tinieblas. Por cuando el hombre se mantiene en Dios, cuando el hombre se vuelve a Dios, cuando el hombre se reconcilia con Dios, ya Dios lo que hace es que Dios trae un despertar a tu vida. Dios te alumbra, Dios te da a conocer su propósito. Ya Dios se vuelve tu defensa, tu escudo. Y siempre la misericordia de Dios va a caminar con todo aquel que le teme. Dice la palabra en Salmo 34:7, que el ángel de Jehová acampa alrededor de todo aquel que le teme. Todo aquel que le teme. Y Dios siempre va a guardar al que anda recto delante de él, el que es sincero delante de él. A todo aquel que busca a Dios, a todo aquel que lo busca. Dios es fiel con el que él es fiel. Y aún uno siendo infiel, Dios sigue siendo fiel. Porque Él no se niega a sí mismo, sino que Él es Dios. Él es amor. O también Él es fuego consumidor. Pero Dios siempre demuestra su amor hacia su creación. Dios muestra su bondad a lo suyo. Dios siempre muestra su misericordia y su favor a todo aquel que se acerca a Él. Por eso que la persona que decidió ya entregarse a Dios, la persona que ya decidió ya entregarse a Dios, la persona que ya decidió cambiar, decidió tomar otro rumbo, decidió ya que sus caminos sean limpios, de que sus vestidos sean lavados con la sangre del Cordero. Ya el hombre que está en Dios, ya Dios se hace cargo de esa persona que se ha comprometido con Dios. Por eso que el hombre cuando aprenda a confiar en Dios, cuando aprenda a confiar en Dios, Dios te va a ver, Dios se va a enfocar en ti, Dios te va a fortalecer, Dios te va a suplir con lo que te hace falta, Dios se va a hacer cargo de lo que a ti te hace falta, porque siempre cuando un hombre y una mujer se enfoca y ama su palabra, cuando al hombre le interesa las cosas de Dios, las cosas espirituales, entonces Dios se hace cargo, Dios, de lo que tú pedeces, lo que te hace falta. Dios te añade, Dios.
conforme a lo que tú vas caminando, en la búsqueda, buscando a Dios, Dios te va añadiendo lo que a ti te hace falta. Dios lo va juntando ahí, lo que te hace falta, Dios lo va añadiendo. Por eso que siempre es lo espiritual antes que lo secular. Dios se enfoca en que tú seas fortalecido, en que tú seas formado, de que tú seas guiado a través de su espíritu. Pero cuando el hombre se enfoca primero en lo secular, en lo físico, y no se enfoca realmente en lo espiritual, entonces Dios a tratar con esa persona, comienza Dios a revelarle en sueño, en visión, cómo tiene que caminar, cómo tiene que acercarse a Él. Por eso que el hombre que llega a ser entendido en la palabra, ya comienza Dios a revelarle, comienza Dios a guiarlo, comienza Dios a revelarle, a darle sabiduría, le da conocimiento de su palabra. Porque siempre cuando el hombre está confundido, hay muchas personas que tienen problemas, tienen dificultad, pero no se acercan a Dios. Y Dios te invita, Dios te dice que yo soy el único, el que te doy paz en medio de las tormentas. Yo soy el único, el que te fortalece en tu crisis. Yo soy el único, el que te puede dar vida, el que te puede dar esa guianza hacia mí, te dice Dios. Por eso que la palabra de Dios está escrito y dice en San Marcos 12:30. Ama a tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el segundo es semejante. El segundo versículo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas a Dios, tú comienzas a amar a tu prójimo, tú comienzas a ponerte en el zapato de tu prójimo, tú vas a saber y tú vas a comprender lo que tu prójimo puede estar pasando y tú le vas a extender la mano. Porque ya Dios actúa ya en ti, ya Dios te incita a Dios, ya Dios pone ese despertar en ti, Dios pone ese interés en ti hacia tu prójimo. Hay que le ayudes con lo que tú le puedas ayudar. Por eso que siempre el hombre cuando ayuda a otra persona de parte de Dios, dice, Jesús siempre decía en su palabra que cuando tú ayudes a alguien, que no lo sepa ni tu izquierda ni tu derecha, sino que hable en secreto, porque el Padre que ve en los secretos te recompensa en público. Por eso que en el versículo que le mencioné a lo primero, en la carta de Timoteo 2:5, que Jesucristo es el único mediador. El mediador es una persona que se pone en medio de un problema, en medio de alguien que está siendo acusado. Se pone ahí el mediador, que es Jesucristo, y Él aboga por ti de esta manera. Padre, yo sé que Él cayó, Él pecó, pero yo morí por Él, mi sangre se derramó por Él. Entonces Él comienza a interceder por ti, Él comienza a actuar a tu favor, Él comienza a mediar por ti, para que haya misericordia de parte de Dios. Entonces Cristo comienza a mediar por ti, Cristo comienza a defenderte cuando tú te vuelves a Él, cuando tú te arrepientes y te vuelves de tu pecado y te vuelves a Dios, cuando tú reconoces tus errores, cuando tú reconoces que has fallado delante de Dios, entonces Cristo se pone delante de ti. Cristo se pone delante de ti y intercede por ti hacia el Padre. Entonces el Padre, en su eterno amor y reconociendo que su Hijo Jesucristo murió por ti, por la humanidad, entonces Dios derrama su misericordia sobre esa persona, sobre todo aquel que reconoce sus errores, que reconoce al Cordero, que reconoce a Cristo Jesús como su Salvador y lo acepta. Entonces, cuando el hombre comprende y entiende que de esta manera y de esta forma, conforme al arrepentimiento que uno tenga de corazón y lo muestre
delante de Dios y que Dios se enfoque y Dios diga, realmente Él se arrepintió, Él realmente ha reconocido sus errores, se ha arrepentido, se ha apartado de sus malos caminos. Entonces comienza Dios a anular todo decreto, comienza Dios a quebrantar, a romper cadenas, a romper ligaduras, comienza Dios a libertarte, comienza Dios a sanarte, comienza Dios a hacer una obra especial en tu vida, comienza Dios a hacer maravillas, comienza Dios a dar vida a tu espíritu, comienza Dios a limpiar tu alma, a fortalecer tu cuerpo, a limpiar tu mente. Por eso que cuando Dios venga, la segunda venida de Cristo, cuando Él venga, Él va a venir por lo que han sido lavados con la sangre del Cordero. Él va a venir por lo que todo aquel que ha lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso que la sangre de Cristo fue lo que anuló todo pacto, lo que anuló toda maldición, lo que anuló todo pacto satánico de los brujos, de los hechiceros. Fue la sangre de Cristo que es la que tiene poder. La sangre de Cristo es la que tiene el poder para librarte, para darte vida, para romper cadenas, para limpiarte y lavarte y cubrirte de todo mal que te pueda venir. Por eso que estos son tiempos donde el hombre tiene que ponerse a cuenta con Dios, donde el hombre tiene que reconocer que está mal delante de Dios. Son tiempos donde el hombre tiene que reconocer y afirmarse y tener un despertar en su espíritu a través de la palabra. Son tiempos proféticos, son tiempos donde todo lo que está pasando a nivel mundial están escritos en la Escritura, son profecías que se están cumpliendo, que ya Dios a través de su profeta, a través de sus siervos los profetas anunciaban que venían estos acontecimientos. Cuando Cristo se acercó a sus discípulos en el Monte de los Olivos, Cristo le profetizó sobre los tiempos finales, que estos serían principios de dolores. Y también Jesús decía, habrá guerra, reino contra reino, nación contra nación, habrá peste, enfermedad, corazones de muchos se enfriarán, decía de su palabra. Entonces es lo que se ve en muchos lugares donde corazones de muchos se han enfriado, donde corazones de muchos ya se han vuelto piedra. Pero Dios aún sigue tratando. Dios todavía tiene misericordia de multitudes. Dios aún tiene misericordia de muchas personas. Dice la palabra en 2 de Pedro 3:9. Dice que Dios nunca retarda su promesa. Muchos la tienen por tardanza, siendo Dios paciente con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice la palabra. El propósito de Dios no es que la humanidad no perezca. El propósito de Dios no es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice la palabra que Él es paciente, que Él te espera. Él espera mucho que se arrepientan y se vuelvan a Él, que reconozcan su camino, que reconozcan y acepten y practiquen su palabra, y la guarden y la atesoren en su corazón. Entonces, Dios es paciente contigo, Dios te espera, Dios te ha librado a ti de muchas cosas, Dios te ha librado de peligro, te ha librado Dios, aún de la muerte, Dios te ha librado y tú no te has dado cuenta de cuántas veces Dios te ha librado. Es porque Dios te ama, es porque Dios tiene misericordia de ti, es porque Dios ve en ti algo especial. Dios confía en ti, Dios tiene fe en ti. Por eso que Dios que ve todas las cosas, que los ojos de Jehová tallan toda la tierra, Dios conoce los pensamientos del hombre, Dios conoce la intención del corazón. Dice la palabra que engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Dice la palabra. Por eso que Jesús decía a sus discípulos, lo que uno come no contamina el cuerpo, sino lo que sale del corazón, adulterio, fornicación, y etcétera. Entonces, cuando tú te acercas a Dios o cuando Dios llega a ti a visitarte a través de su palabra, lo primero que Dios hace en ti es que Dios despierta tu espíritu. Dios despierta tu espíritu. Y cuando el espíritu de un hombre, de una mujer es despertado,
por Dios, entonces el hombre comienza a despertar, el hombre comienza a visualizar el propósito de Dios en su vida, en este mundo. Por eso que cada hombre y cada mujer camina con un propósito en este mundo. Nadie en este mundo está de por gusto por estar, sino que cada hombre y cada mujer camina bajo un propósito divino, diseñado por Yahweh, por Dios. Por eso que así te dice Dios, a mí dame tu tiempo, que yo sea en ti, en tu vida, lo más importante, lo más valioso, te dice Dios. Dame el primer lugar en tu vida, que yo sea el centro, que yo sea el primero en ti, que yo sea tu prioridad, que yo sea tu anhelo, que yo sea tu protector, que yo sea tu maestro, tu pastor, tu rey, tu Dios, te dice Dios. Que yo sea que gobierne cada sitio de tu vida. Quiero habitar en ti, te dice Dios. Quiero morar en ti, te dice Dios, a través de mi espíritu. Por eso que siempre la voluntad de Dios ha sido comunicarse con su creación, de que el hombre y la mujer tengan una íntima comunión con Él. Cuando Dios te llama, Dios te hace un llamado, Dios te llama a su presencia, Dios te llama para darte vida eterna. Dios te llama para darte vida eterna. En los evangelios de Juan 10:10 está escrito y dice que Satanás vino a hurtar, a matar y a destruir. Mas Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Cristo vino a dar vida y no vino a darte una vida corta, sino que vino a darte vida en abundancia. Cristo te da vida en abundancia. Cristo viene a darte vida en abundancia. Pero Satanás viene a darte destrucción, viene a engañarte, viene a confundirte y viene a bloquearte para que tú no te acerques a Dios y tú no conozcas el propósito de Dios en tu vida. Por eso que esta palabra de parte de Dios que va a escuchar a cada hombre y cada mujer, va a tener un despertar, va a tener un acercamiento con Dios. Se va a hacer un autoanálisis, se va a examinar a través de esta palabra, se va a acercar a Dios, se va a arrepentir. Y el hombre va a reconocer de que Dios es un Dios misericordioso, de que Dios es un Dios paciente, de que Dios, por encima de lo que tú estás practicando, por encima de lo que tú haces, Dios tiene misericordia de ti. Dios aún sigue esperándote, Dios aún espera que tú lo reconozcas, de que tú te vuelvas a Él. Más allá de la muerte no hay esperanza. Dice la palabra que está una vez que el hombre muera y llega el juicio. Está solo una vez que el hombre muere y llega el juicio, dice la palabra en las cartas de Hebreos. Por eso que más allá de la muerte, después de la muerte en este mundo, si el hombre no se arrepintió de sus pecados, no reconoció a Dios en su corazón, despierta en un lugar de tormenta. Por eso que mientras hay vida hay esperanza. Mientras el alma esté en este cuerpo físico, mientras la persona aún camina en este mundo, tiene posibilidad de arrepentirse, tiene posibilidad de acercarse a Dios y reconocerlo y apartarse del pecado, porque el pecado es abominación delante de la presencia de Jehová. Dice la palabra que Dios ama al pecador, pero Él aborrece lo que el pecador practica. Por eso que el pecado es abominación delante de Dios. Dios está airado con muchas personas que se han burlado de su palabra, personas que pecan delante de su presencia, personas que reconocen lo bueno y lo malo, personas que conocen su palabra, personas que se han apartado de Él. Y dice la palabra
Conociendo mi justicia, te has apartado de mí. Para eso era que no me conozcas y te has apartado de mí conociendo mi justicia. Y ahí Dios hace un proverbio, el apóstol, ahí en las cartas, hace un proverbio en las cartas de Pedro, y hace un proverbio de que el perro vuelva a su vómito y el chancho siendo lavado regresa al lodo. Entonces la persona que llega a Cristo y conociendo la verdad, siendo lavado con la sangre del Cordero y se ensucia, se aparta de Dios, da a entender que es como el perro que vomita y otra vez se come su vómito. Entonces cuando el hombre conoce la palabra, tiene conocimiento, iluminación de la palabra, o se ha apartado, hace lo malo delante de Dios, entonces ya no es inocente delante de Dios. Dios lo va a juzgar, Dios se va a encargar de esas personas que se han apartado de su camino y no quieren volver, que se rehúsan a arrepentirse. Por la misericordia de Dios será para siempre con los que le temen, con los que guardan su palabra y sus mandamientos. Por eso que el tiempo que estamos ahorita es el tiempo donde está la gracia vigente, donde está la misericordia de Dios a favor de muchas personas. Cada hombre y cada mujer en este mundo camina con una gracia otorgada de parte de Yahweh, del Dios eterno. Cada hombre y cada mujer camina con una gracia revelada en este mundo. Y esa gracia tiene un límite en cada persona. Y cuando esa gracia se termina y la persona no se ha vuelto a Dios, llega la consecuencia del pecado. Llega la consecuencia de la desobediencia. Por eso que la gracia es un favor divino de parte de Jesús. Por eso que Jesús, esa gracia que viene de Dios, se originó a través de su amor eterno en el principio. Y cuando Cristo caminó en este mundo, estando en un cuerpo humano semejante al nuestro, Cristo mostró el amor del Padre. Cristo tuvo compasión con el pecador. Cristo comía con los publicanos, con los pecadores. Y sabemos que se le oponían los fariseos, los publicanos se le oponían a Jesús, los fariseos, le hacían la guerra, porque Jesús vino a traer una doctrina que ellos no conocían. La doctrina que Jesús trajo era una doctrina revelada del reino. Cristo vino a traer el reino a la tierra. Por eso que Jesús acercaba a la prostituta, al pecador, lo sanaba. Cuando Cristo tuvo misericordia con la adúltera, que el pueblo la quería apedrear, Cristo tuvo misericordia, porque ese es el plan de Dios, de tener misericordia con la persona que está cautiva. Dice la palabra que Cristo libertaba a todo aquel que era oprimido por el diablo. Cristo lo libertaba, Cristo rompía cadenas en la vida de esa persona que tenía fe en él. Por eso que Cristo caminaba por las aldeas, veía al ciego, al cojo, Cristo lo sanaba, lo levantaba. Y esas personas eran discriminadas, eran señaladas, eran despreciadas. Y Cristo tuvo y mostró ese amor eterno del Padre. Y Cristo se acercaba a esas personas y Cristo las sanaba, mostrando la misericordia eterna de Yahweh. Entonces, realmente Cristo vino por un solo pueblo, el pueblo de Israel, a morir por ese pueblo, para que ese pueblo sea perdonado de sus pecados. Pero el amor de Dios fue tan grande que Él murió por la humanidad. Él murió por la humanidad, porque dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no lo conocieron. Pero todo aquel que lo reconoció, dice que le dio potestad de ser hijo de Dios. Esto está escrito en los Evangelios Juan 1, 11 en adelante. Que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero todo aquel que le recibió le dio potestad de ser hijo de Dios. Por eso que todo aquel que acepta a Cristo se convierte en hijo de Dios por la fe. Por eso que cuando el Evangelio fue revelado a los gentiles son todos aquellos que han reconocido a Cristo en estos tiempos. Es el remanente que Dios ha comprado, que Dios ha redimido a través de la sangre del Cordero. Entonces toda persona que reconoce a Cristo, ya esa persona se convierte en hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Por eso que todo aquel que le ha hecho sí a Cristo, que ha reconocido a Dios como su Salvador, lo ha reconocido en su corazón,
ya es librado de la ira venidera que se vendrá. Porque dice la palabra que todo aquel que tiene a Cristo en su corazón ya fue librado de la ira que vendrá, de la ira venidera. Es toda persona que tiene a Cristo en su corazón es librado de la ira de Dios que vendrá sobre el mundo entero. ¿Y por qué vendrá la ira de Dios? La ira de Dios se derrama por la desobediencia, porque el hombre le ha dado la espalda a Dios. El hombre se ha apoyado en su sabiduría, en su prudencia, en su camino. Y ha negado a Dios, le ha dado la espalda a Dios. Ha pisoteado su palabra. Hay muchas personas que han pisoteado la sangre de Cristo. Y dice la palabra, hay de aquel que pisotea de la sangre de Cristo. Por eso, que estos son tiempos donde el hombre tiene que acercarse a Dios, ponerse a cuenta con Dios. Dice la palabra en Isaías 1:18, Dios habla ahí, Dios le habla a su pueblo, el profeta Isaías. Y Dios decía ahí en ese versículo, a través del profeta Isaías, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados son tan rojos como el carmesí, vendrán así como blanca lana, dice Jehová. Entonces Dios es el que te invita a que tú te pongas a cuenta con Él. Dios no mira tus errores, Dios no mira tus pecados. Dios cuando viene a ti, Dios no viene a criticarte, a señalarte, a burlarse de ti, de que lo que tú haces, que es incorrecto. Sino cuando Dios llega a ti, claro que Dios te corrige, Dios, pero Dios viene con espíritu de mansedumbre a todo aquel que por fe se acerca a Él. Porque el Evangelio de Cristo significa nuevas de salvación, significa nuevas noticias que llegan a tu vida. Y cuando Dios viene a ti, Dios viene con el propósito de restaurarte, de levantarte, de limpiarte con su sangre preciosa que se derramó en aquella cruz. Viene a darte vida, pero todo depende de ti, todo depende de todo aquel que tiene fe en Cristo. Porque ese es el propósito de Dios, de levantarte, de sanarte, de darte vida eterna, de que seas libre, de que no camines oprimido, de que no camines confundido en este mundo, sino que camines bajo una guianza por medio de la luz eterna que es de Jesucristo. Por eso que la palabra en San Juan 8:12 está escrito y dice ahí, yo soy la luz del mundo y el que me sigue nunca andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida, te dice Dios. Todo aquel que tiene la luz de Cristo camina seguro, tiene la vida, no tropieza, porque sabemos que donde hay luz, el camino está alumbrado. Y de lejos vemos cómo está el camino, si está feo, está bonito, si hay piedra o hay hueco, o hay lodo. Cuando la calle está alumbrada, uno camina confiadamente. Así es la persona que tiene la luz de Cristo. Así es la persona que tiene a Cristo en su corazón. Camina confiado donde quiera que vaya. Camina confiado y camina por encima de las piedras, por encima de los huecos, por encima de todo lo que se le pueda presentar en su camino. Porque ya Dios se convierte en tu guía. Ya Dios se convierte ya en tu escudo. Ya Dios se convierte en tu guardián. Ya Dios comienza a guardarte del mal. Porque ese siempre ha sido el propósito de Dios, de guardarte, de protegerte, de bendecirte y prosperarte. Pero antes de Dios prosperarte en lo secular, Dios primero te prospera tu alma, Dios. Dios se encarga y se asegura de que tu corazón esté sano cuando recibas la bendición de Dios y cuando Dios te bendiga, cuando Dios te abra puerta en un lugar. Si tu corazón está sano y Dios lo ve, Dios le examina que tu corazón ha sido sanado por su palabra, entonces Dios se va a asegurar y Dios va a estar seguro y Dios va a decir, realmente Él ha sido sano, realmente ha sido restaurado por mi palabra. Y ya está apto para recibir aquella bendición que me pidió en aquel tiempo. Porque Él la va a saber administrar, Él la va a saber compartir. Y cuando yo le diga, despójate, dale eso a tal persona, lo va a hacer. Es porque Dios en el desierto, Dios cuando permite un desierto en tu vida, Dios no lo permite de por gusto, sino que Dios lo permite con un propósito de que tú seas ahí formado, de que tú seas moldeado, de que ahí tú aprendas obediencia, de que ahí tú aprendas sujeción a Dios, de que ahí tú estés fundamentado
en la roca que es Jesucristo. Y en el desierto es donde muchos se enamoran de Dios. Por otro lado, cuando personas caen en el desierto, la mayoría de las personas que Dios los prueba se apartan de Dios, se alejan, porque pierden la fe y su fe no es accionada. Por eso que en los tiempos difíciles, en los tiempos de desierto, en los tiempos que tú no entiendes, que tú puedas estar atravesando, ese es el momento donde tú tienes que demostrar que eres verdadero delante de Dios. Ese es el momento donde tú tienes que acercarte a Dios en oración, en ayuno. Esos son momentos donde tú tienes que darle más tiempo a la palabra de Dios. Porque en el desierto es donde Dios más está contigo. Para ver qué tú haces en el desierto, a quién tú llamas, a quién tú das tu confianza, quién te apoya. Dios en el desierto es donde Dios más te ve. Y es donde Dios quiere que tú aprendas en esos momentos difíciles. Que aprendas a depender de Dios. Dios te bendiga.